En el anterior vídeo traspasamos la Puerta del Cielo, Siancan, que es como llamaron los mayas a esta reserva natural. Hoy descenderemos hasta la Puerta del Inframundo o Xibalbá, al cual, según las creencias mayas, se entraba a través de los cenotes. Para ello nos trasladamos hasta el pueblito de Chemuyil, donde unos jóvenes de esta comunidad maya fundaron Behilja hace 7 años y realizan ecotours para enseñarnos dichos cenotes y lo que significan para ellos y su comunidad. El primero que vamos a visitar es una cueva. Esa cueva no está muy lejos de aquí, es como 1 minuto nada más. Entonces, ahí vamos a tener una aventura, ya firmaron la responsiva, entonces... Ay, madre mía, despídete. Después vamos a hacer 7 a 8 minutos más o menos de cenote a cenote, pero nada de qué preocuparnos. Pues, después vamos a visitar un cenote que es un cenote semiabierto. Y el último es un cenote totalmente abierto. Y la verdad nos vamos a divertir mucho, chicos. Espero que vengan listos porque nos vamos a divertir. Bueno, amigos, ya tenemos la bicicleta. Nos vamos con este chico que es súper espléndido, súper Sammy. buena onda, el Sammy. Vamos a ir con él a descubrir estos 3 cenotes. Y empieza la aventura en bicicleta. Esta vez nos vamos en bicicleta y vamos cogiendo un salvavidas. Ay, madre, esto es para ti. Ahí está Sammy. Ok, amigos. Nos orilló a nosotros que pues, somos de la comunidad, que nacimos y crecimos acá, a hacer un grupo que se llama Behilja. Behilja significa el camino del agua en maya. Y nosotros lo iniciamos no para hacer recorridos, lo iniciamos para hacer limpiezas. Esas limpiezas se hicieron pues, para poder preservar y conservar estos lugares, así como los van a ver el día de hoy, bonitos y hermosos. Esa es la misión que tenemos. Esos recorridos se hicieron, si puedo decir que por accidente, como una manera para poder sostener esta actividad. Se ha transformado ya en nuestro trabajo de tiempo completo, pero ahora sí vamos a divertirnos, amigos. ¡Vamos! Nuestro primer cenote, amigos y amigos. Este es nuestro primer cenote, amigos. Este cenote es la cuevita. La cuevita es un cenote muy especial para nosotros, para la gente de Chemuyil. Y aunque no lo parezca, por ahí hay partes donde el agua llega a los 2,30 metros, 2,40 metros. Vamos a nadar un ratito y después les voy a llevar a tener la primera aventura del día. Acuérdense que ya firmaron la responsiva, entonces no hay manera Pero no hemos hecho el testamento. no hay manera de que se escapen. No hay manera de que se escapen. Entonces, ahora sí, amigos, vamos a divertirnos y nadar en el agua. En el agua, siempre nosotros les decimos buenos días al cenote. Sí. En maya, que es Maloquín Sonot. Maloquín Sonot. Durante el transcurso del tour, Sandy nos va contando anécdotas de su infancia en estos cenotes y la gran importancia que tiene el cuidado de los mismos. El camino que sigue el agua a través de las cuevas ha creado estos lugares espectaculares, los cuales albergan grandes misterios de la civilización maya. Bueno, ya vieron, cuando ya pensábamos que nos íbamos, acá el amigo nos metió por una cueva subterránea, cruzamos al otro lado y ahora hemos salido por otro lado, diferente al que entramos. Una experiencia única y por primera vez, nunca había hecho eso. Súper. Todo. Anímense todos. Seguimos con nuestra experiencia, vamos ahora a otros cenotes. ¿De otro tipo? Vamos a ir, el Sammy nos va a seguir guiando. Y vamos a tomar las bicicletas y continuamos camino, así que sigan acompañándonos en esta aventura increíble.
Si venís de Europa, el freno no es aquí en el manillar, es en el pedal. Pues se me hace raro, pero bueno, hemos tenido mucha suerte porque los tours son de gente de grupo reducido. Pero nosotros ya ha sido súper reducido porque estábamos nosotros solos, así que súper bien. Buenos días, chicos. Amigo, ¿Cómo estamos? muy buenos días. Mucho gusto. Buenos días. Mucho gusto. Miren eso, miren ahí. Aunque no lo parezca, está más profundo que la cueva, tiene como unos 7 o 9 metros de profundidad y ese se ve muy bonito en cruz, es espectacular. Y aquí sí les va a tocar la terapia con los peces, cuando entren ahí les van a dar la bienvenida. Esto es una especie de eso, pero gratis. O sea, Algo así. ¿cómo se llama? Pedicuri, ¿cómo se llama? No sé cómo- Pesicuri. No sé cómo se llama eso, yo nunca lo he hecho, pero ya sé lo que dice. Mira, ya lo vieron, ¿no? Aquí están esperando a que metas un dedo para empezar a morder. Menos mal que no son pirañas. A ver, es verdad que lo hicieron, ¿eh? A ver. ¿Lo hicieron? Mira, te dan chupadito. ¿Qué tal está el agua? Bueno, Bonita y bonita además. está fresco, pero no está vencido, para nosotros no. Todos estos cenotes, junto a otros 28, forman parte del sistema hídrico de Shunanja, el cuarto más grande de la zona, con 52 kilómetros de extensión. Si se contamina un cenote, se contaminan todos los demás, por eso no se puede bañar con crema solar, maquillaje, repelente de mosquitos, etc. Hemos terminado ya el segundo cenote, vamos a pasar al tercero ahora. Y hemos hecho una pausa y este muchacho nos ha invitado amablemente a comer estas frutas que están buenísimas. Qué bueno Y estamos en esta pausa merendando un poquito para seguir al siguiente. Galletita, piña, sandía. Bueno amigos, llegamos al último cenote que vamos a visitar por el día de hoy. Y este se llama el Chunanja. Es un cenote que está descubierto, o sea, es al aire libre. Es como una especie de lago cristalino. Miren qué hermosura. ¿Qué significa Chunanja? Shunanja significa la dama del agua. La dama del agua. Así que, ala, como tú. Mira, vamos a ver ahí. Aquí está, miren. Impresionante. No tengo palabras. ¿Vas a tirar? Ah, por supuesto.
Además de la limpieza y conservación de estas maravillas naturales, los guardianes de los cenotes realizan labores para ayudar y mantener unida a la comunidad. Bueno amigos, aquí termina el tour con estos chicos de Bejilja, que son encantadores y más alto de lo que yo pensaba, Dani. Y nada, ha sido espectacular y hemos hecho cosas que pensábamos no poder hacer y gracias a él, y acá ha tenido muchísima paciencia. Os recomendamos, cuando vengáis, si vais a escoger un tour aquí, a hacerlo con ellos, porque tienen un trabajo muy bonito. Hemos querido venir a conocerlos en persona y ha sido mejor de lo esperado, la verdad. Muchas gracias a usted y a Junior por el comentario. Un placer, Sani. Todo comenzó haciendo labor social, limpiando los cenotes de nuestra comunidad. Cenotes donde nosotros pasamos nuestra infancia y donde jugábamos desde que teníamos 6 años, pero que desafortunadamente se estaban viendo afectados por la contaminación. Tiempo después, para poder seguir cuidando los cenotes, decidimos comenzar a dar recorridos en bicicleta, con la intención de poder concientizar a las personas acerca del cuidado de los cenotes y también para poder transmitirles todo el amor que nosotros teníamos y seguimos teniendo hacia ellos. Pues pasamos a ser un ente en la comunidad, vista como alguien que puede apoyarse a las señoras, a los jóvenes, y todavía nos falta mucho para seguir ayudando, pero estamos en ese camino.